Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Estamos aprendiendo la serie Mi familia está en Cristo los domingos, y el tema que vamos a ver hoy es la oración en la familia. La oración en la familia. Sabemos que la Biblia nos enseña cómo debemos de orar delante de Dios, y una de las cosas que Dios nos dice es que oremos sin cesar. O sea, eso significa que debemos de orar todo tiempo, ¿sí? Hoy en día necesitamos enseñar a nuestras familias a comunicarse con Dios orando, porque muchos han dejado a un lado la oración en estos tiempos, y nosotros como familias debemos de inculcar esta base de la oración dentro y en medio de nuestra familia. Amén. Porque recuerdo cuando estaba joven, yo escuchaba a mi mamá y a mi papá orando por nuestras esposas, y de repente yo veía, o sea, los escuchaba y yo decía, ¿por qué oran ahorita por las esposas si somos unos niños todavía? Pero ellos oraban por las esposas que íbamos a tener nosotros, sus hijos. Y saben una cosa, hermanos, yo les puedo contar cada una de las cosas que pudimos ver por la oración de los padres. Y si nosotros enseñamos a nuestros hijos a orar, quiero decirle que se van a evitar grandes problemas, ¿sí? Y aunque vengan los problemas, van a poder soportar en medio de cualquier situación, porque van a tener la herramienta que es orar al Señor en los tiempos de angustia. Hoy, hermanos, la comunicación con Dios se ha perdido. Hoy, si alguien se pone a orar, ¿sabe qué le sucede? Se duerme. Y usted dice, ay, pastor, ¿cómo? ¿Quién le dijo? Bueno, haga una prueba y verá, póngase a orar y la gente se duerme. ¿Sí? Empieza a bostezar y empieza a cansarse. Porque, ¿saben qué? Porque nuestra carne es débil. Porque nuestra carne se resiste a las cosas espirituales. Entonces alguien empieza a orar y ¿sabe qué? La gente se duerme. ¿Por qué que los grupos de intercesión son de pocas personas? Porque no todos resisten a orar mucho tiempo. Empiezan a bostezar, les da cansancio, ¿sí? Pero no se sienta mal si a usted le suceden estas cosas. Quiero decirle que así es, la carne se revela en las situaciones espirituales de oración. ¿Cómo usted se puede explicar que en medio de la adoración la gente se duerme? Usted dice, ¿a poco me vio, pastor? No, nomás lo oímos roncar hasta acá. ¿Me entiende usted? O sea, nuestra carne se revela y no quiere hacer las cosas. Por eso nosotros debemos de prepararnos para alimentar nuestra carne, porque nuestra carne es débil. Ahorita que estaba orando el hermano por las peticiones, ¿verdad? Muchos ya estaban acá a lo mejor dormidos y roncando. Pero yo quiero decirle algo. Si fuera la necesidad de usted la que estuviéramos orando, ¿qué pasara en usted? Sería el primero en estar despierto, porque es su necesidad de usted, ¿sí o no? Cada vez que oramos por alguien, hermanos, debemos de ponernos en los zapatos de las personas que está ahí en la necesidad, en la enfermedad, en el dolor, en la tribulación. Y nosotros debemos de aprender de eso, hermanos. Es necesaria la oración en la familia. Debemos de orar al Señor correctamente, conforme a la voluntad de Dios, cuando Él quiera que se hagan las cosas, no cuando nosotros decimos que se hagan.
Porque este tema de la oración se ha desvirtuado incluso por muchos predicadores. Porque ponen a la gente a que le reclame a Dios, inclusive hasta que le cuenten. Y que ahora Dios tiene que responder y hacer las cosas. Y Dios no trabaja de esa manera. No es a nuestro tronido de dedos o cuando nosotros decimos que ahorita se hacen las cosas. No, es en el tiempo de Dios. Nosotros tenemos que entregar nuestras oraciones a Dios y tener la aprobación de Dios cuando oramos. Le quiero leer una historia. Vaya a su Biblia que está en Lucas 18. Lucas 18 desde el versículo 9. Dice: algunos que confiando en sí mismos se creían justos y despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo y dijo así: oh Dios, dice, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese, fíjense, apuntando a la persona y despreciándolo. Dice, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Dice, ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que he recibido. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo lo que en sí mismo se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta versión nos describe estas dos personas que estaban orando a Dios, uno de una manera como el fariseo y el otro recaudador de impuestos de otra manera. Aquí en esta parábola vemos a dos hombres que subieron al templo a orar, ¿sí? Y estos dos, el fariseo estaba puesto en pie y oraba de esta manera, ¿verdad? Y se refería al otro despreciándolo, denigrándolo. Nosotros, hermanos, tenemos que tener una actitud correcta cuando oramos a Dios. No podemos estar orando por la apariencia o para que los demás nos vean que estamos orando. No, debemos de hacerlo de una manera de nuestro corazón, para ser escuchado por Dios. Aquí vemos cómo esta parábola, el Señor aprobó la oración de uno y detestó la oración de otro, por la manera tan de quererse lucir o hacer exhibición en sus palabras, en sus formas, ¿sí? En enumerar cosas que a Dios no le agradan. Nosotros, hermanos, siempre que hacemos nuestra voz delante de Dios, siempre será para pedir su favor, ¿sí? Para siempre tener un corazón agradecido, que nos coloque en una posición de estar humillados delante de Dios, para que Dios nos pueda ver con realmente nuestro corazón sincero de lo que le estamos pidiendo. En ninguna manera, nunca debemos de orar reclamando a Dios. No.
Dios podía ver la actitud de cada uno de estos personajes. Jesús mismo vio la postura tan equivocada de uno y el ejemplo del otro. Hermano, cuando nos encontramos en diferentes situaciones o dificultades, debemos de orar siempre, en todo momento. Por eso la Biblia dice que oremos sin cesar. Hay personas que te dicen, es que tú para todo quieres orar. Claro que sí, para todo debemos orar. Cuando nos despertamos en la mañana, damos gracias a Dios porque pudimos despertar, ¿sí o no? ¿O usted no da gracias a Dios cuando se despierta? Damos gracias a Dios porque amanecimos otro día. ¿Cuántos saben que literalmente cuando nosotros nos dormimos, nos estamos muriendo, hermanos? No sabemos nada de nosotros, solamente que usted sea velador en la noche. Pero literalmente el volver a despertar es un milagro. Porque mucha gente, hermanos, se quedará dormida y no va a volver a despertar jamás hasta que el Señor venga. Pero si nosotros despertamos este día, ¿qué debemos de hacer? Dar gracias a Dios, porque despertamos. Y desde que nos despertamos, hermano, tenemos una común unión con Dios. Desde que nos despertamos. Y entramos a la regadera y algunos entramos cantando, otros orando, pero en una actitud de agradecimiento a Dios por el día que nos da, ¿sí o no? Si no lo hacemos así, hermano, yo le invito a que tengamos esa actitud de agradecimiento a Dios. A menudo, hermano, podemos estar tomando posturas equivocadas o ejemplos erróneos, ¿sí? Cuando estamos en dificultades, mucha gente, hermanos, le reclama a Dios. ¿Por qué a mí me está pasando esto, Dios? Y nosotros, hermanos, cuando estemos pasando por cualquier situación, escúcheme bien, por cualquier situación debemos de dar gracias a Dios. Señor, tú estás permitiendo esto que está sucediendo con un propósito. Y yo quiero entender tu propósito, ¿sí? Y yo voy a esperar a que tú respondas mi oración. Siempre que elevemos nuestra voz a Dios, hermano, debe de ser con sumo respeto a Dios. Porque Dios, hermano, va a cumplir todo lo que ha prometido en su palabra. Todo se va a cumplir. Y nosotros tenemos que tener una actitud correcta siempre. Que no tomemos las cosas a la ligera cuando oramos a Dios. Hace mucho tiempo escuché una persona que le pedía a Dios una bicicleta y Dios no daba la bicicleta. Y entonces él va con su pastor y le dice, es que yo ya le he pedido muchos años mi bicicleta a Dios y Dios no me ha dado la bicicleta. Entonces el pastor le preguntó a esta persona y le dice, ¿y ya le dijiste de qué color la quieres? Y entonces se rió esta persona y dijo, no, pues ¿cómo? Pues Dios sabe que ocupa una bicicleta, del color que sea. No. Dile a Dios que la quieres del color que la necesitas. Cuando esta persona oró a Dios pidiendo la bicicleta del color que la ocupaba, Dios respondió. Y uno puede decir, ay, pero ¿cómo? Hermano, así es el Dios que tenemos, es un Dios poderoso el que tenemos. Cuando la ciencia, cuando los doctores dicen que ya no hay solución, ¿sabes qué? Dios dice,
que los diagnósticos son diferentes. Él tiene la última palabra. Cuando a ti te digan una cosa, tú créele a Dios lo que Él diga. Le pregunté yo una vez al doctor cuando mi hijo estaba en el hospital: doctor, ¿qué porcentaje tenemos de probabilidad de vida? Me dice, el 1%. El 1% me voy con ese porcentaje. Y entonces me dice, con el 1% de... Sí, le dije, entonces tengo que tener todo el porcentaje en Dios de fe de que vamos a salir de este lugar. ¿Y sabe qué me decía ese doctor posteriormente? Me decía, síganle pidiendo a Dios como le piden. Dice, porque el porcentaje está cambiando y los niveles están mejorando. ¿Y qué hacíamos nosotros? Simplemente orar a Dios. Orar a Dios y esperar en Dios. Hermanos, es difícil esperar en Dios cuando estás en una situación difícil. Muy difícil. Pero ¿saben qué? Pero Dios es el único que puede cambiar. Con una palabra suya, Él puede cambiar cualquier situación. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó a Lázaro? ¿Qué fue lo que le dijo a Lázaro? Lázaro, sal fuera. Dice la Biblia que se estremecieron, la piedra se movió y se movió todo. ¿Y qué hizo Lázaro? Resucitó de entre los muertos. Ese es el poder de Dios, del Dios que tenemos en nuestro corazón. Entonces nosotros, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Orar con fe. Orar sabiendo que Él puede responder nuestras oraciones, siendo específicos en lo que queremos. No debemos de tratar de forzar las cosas de Dios, no. A Dios no está para quererle que le torzamos la mano, no. A Dios no estamos para exigirle tampoco, sino estamos para rogarle y decirle que se haga su perfecta voluntad. La única manera que Dios escuchará nuestras oraciones es haciéndolo de nuestro corazón, de una manera con sinceridad. Así es como Dios quiere escuchar nuestras oraciones. Y fíjese lo que dice Mateo 6, versículo 5. Dice, el Señor Jesús dijo una vez a sus discípulos. ¿A quién le dijo Jesús? A sus discípulos. Hermano, cuando Jesús nos habla a nosotros, sus discípulos, nos habla duro, nos habla fuerte. Mateo 6, 5. Dice, y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero fíjense, ahí viene un pero que sí vale. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. O sea, que lo hagamos de una manera discreta, hermanos, de una manera en el cual tú y Dios son los que saben. ¿Sí? Estos personajes, como los fariseos, disfrutaban estar de pie en las sinagogas y levantaban la voz gritando para que todos
los vieran recitar frecuentemente las Escrituras, engañando o dando una apariencia de piedad, hermanos. Engañaban a la gente, pero ¿cómo a Dios lo iban a engañar? A Dios no lo podemos engañar, ¿sí? Hacían largas oraciones ahí para que todos los vieran, para que dijera la gente: no, mira, estos hombres qué piadosos son. Y ganarse la admiración de la gente, para que la gente los viera. Pero esas no son las clases de oración que Dios demanda de nosotros. La oración que Dios quiere que les enseñemos a nuestra familia, a nuestros hijos, es la que hacemos en lo secreto, la que hacemos en la presencia de Dios. Cuando Dios se manifiesta, cuando doblamos nuestras rodillas a Él, cuando le pedimos perdón, cuando le adoramos a Dios. En ese momento es cuando tú y yo debemos de exaltar a Dios con todo nuestro corazón. Porque muchas personas quieren el reconocimiento de la gente, el reconocimiento de aquellos que están a su alrededor, cuando están queriendo engañar a Dios y están actuando de una manera farisea, como el hipócrita, ¿sí? Con oraciones que no son del agrado de Dios. Por eso debemos de ver cuando oramos a Dios que realmente sea con una motivación adecuada en nuestro corazón, ¿sí? Cuando le pedimos realmente por nuestra necesidad, cuando le pedimos realmente por algo que Dios cambie de nosotros, debemos de ser sinceros, porque a Dios no lo podemos engañar con nuestras oraciones, ¿sí? Hay muchas oraciones que ya te las sabes de memoria, ¿sí? Pero nunca debemos de hacerlo de una manera religiosa, porque como ya te sabes el Salmo 23 y lo dices de memoria y de corridito y hasta rápido, no, debemos de hacerlo realmente analizando y pensando lo que le estamos diciendo a Dios, con una actitud realmente de devoción a Dios, adorándole en espíritu y en verdad, como dice Juan 4:24. Dios dice: Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Recuerden que es a Dios de la creación que tú y yo le oramos. Cuando oramos al Señor, debemos de hacerlo de una manera sincera, de una manera que lo hagamos con un entendimiento real de lo que estamos pidiendo. Orar, hermanos, para que hagamos su perfecta voluntad. Orar para que no nos desviemos a izquierda o a derecha en los momentos difíciles. Es por lo que debemos de pedir: Señor, dame las fuerzas para resistir en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la angustia. El Señor nos ha dejado un formato de cómo orar al Señor, y que todos lo conocemos, que es el Padre Nuestro.
Y dentro del Padre Nuestro hay una estructura de oración, el cual tú y yo debemos de tenerla bien clara. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Siempre debemos de reconocer al Señor que está en los cielos, que no es como tú ni como yo. Siempre debemos de conocerlo. Santificado sea tu nombre, dice también la palabra, porque Él es santo, 3 veces santo. Y nosotros debemos de reconocer que cuando oramos nos estamos acercando al que es santo, santo, santo. Así que si hay algo que debemos de pedir perdón a Dios, cuando oramos debemos de hacerlo antes. Dice la palabra de Dios que cuando nos acercamos a Dios y si tenemos algo contra alguien en nuestro corazón, dice: primero ve y arregla eso y luego vienes y haces lo que tienes que hacer. Es una demanda de Dios hacia nosotros, el cual debemos de despojarnos de lo que nos estorba. Y si hay algo que hemos hecho que está mal delante de Dios, primero, hermanos, arreglemos esto para que seamos escuchados. Dentro de una pareja de matrimonio, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, hermanos, debemos estar bien mutuamente. Si hay discordia entre la pareja, ¿sabe qué? Nuestras oraciones no pasan de este techo que está aquí. Nosotros debemos de arreglarnos y de pedirnos perdón cuando nos ofendemos, cuando hacemos cosas que no son correctas, cuando decimos entre nosotros cosas incorrectas. Debemos, hermanos, arreglarnos entre nosotros para que nuestras oraciones lleguen al cielo. Si no, nuestras oraciones no quedarán, no pasarán el techo. Dios espera que tú y yo seamos familias que al venir a Él acepten sus errores, que aceptemos que somos pecadores. Muchas personas no oran a Dios por orgullo, hermanos. Porque hay un orgullo dentro de su corazón que no quieren pedirle perdón al hermano, a la hermana, a la esposa, al hijo. ¿Y sabe qué? El orgullo no deja que la gente ore. Porque está metido en el corazón de la persona. ¿Y sabe que una cosa? Es que no, ¿cómo voy a perdonar? Si es más, Él es el que me tiene que pedir perdón. Y empezamos a tener una actitud, hermanos, que nos aleja de lo que Dios nos ordena. Cuando dice la Biblia que debemos de perdonar, cuando debemos de mostrar misericordia, ¿sí? Cuando tenemos diferentes dificultades y situaciones, ¿sabe una cosa? No debe haber límites. Los límites los ponemos nosotros. Le estorbamos a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Cuando nosotros estamos dándole a alguien de la palabra, ¿cómo le vamos a decir que perdone a otros si nosotros no perdonamos? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a poder orar a Dios con una carga encima? No se puede. Debemos de pedirle a Dios que Él nos guíe, que Él nos ilumine para entender su palabra, ¿sí? ¿Cómo podemos compartir a otros de su perfecta voluntad si hay estorbo en nuestras vidas?
para orar. Cuando hay cosas ocultas en nosotros, Dios nos llama a que nos arrepintamos primeramente. No hay nada que esté oculto que no salga un día a la luz. Nada. Todo sale a la luz. Y nosotros tenemos que estar siempre pendientes, hermano. Alertas, atentos. Dice la Biblia que oremos para que no entremos en tentación. Debemos de orar unos por los otros para que resistamos en el tiempo de la prueba, ¿sí? En el tiempo de la tentación. Debemos de orar unos por los otros. Escúcheme bien, hay ministerios completamente destruidos, iglesias completamente destruidas por no permanecer en la oración, hermanos. Gente que pecó, que se resbaló, que hicieron esto, que hicieron el otro, por no mantenerse firmes en oración. Por eso siempre debemos de orar, dice la Biblia, unos por otros, para que no entremos en tentación. Siempre debemos de mantenernos firmes, fieles a Dios. Él quiere que seamos familias que oramos, familias que nos mantenemos firmes y fieles por estar tomados de la mano de Él, orando. Debemos de orar a Dios de una manera constante. Debemos de orar siempre para no desmayar. Debemos de estar siempre orando a Dios en todo momento. Dice Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, la oración dentro de la familia ha estado dañada la comunicación. Por eso debemos de restablecer la comunicación, orando. Jesús vino a restaurar la oración. La Biblia dice que Jesús salía a orar al monte de los olivos, y eso está en Lucas, para los que anotan, 22:39. Dice, y saliendo fue como solía orar al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Leíamos antes en Mateo 6:5, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto digo que tienen ya su recompensa. Hermanos, nosotros tenemos que mantenernos en oración siempre a nuestro Dios. Cuando Jesús salía a orar, ¿a quién se llevaba a orar? A sus discípulos. ¿Por qué se los llevaba a orar a sus discípulos? Para que aprendieran. ¿Recuerdan cuando Jesús se llevó a sus discípulos a orar? Jesús, regresando, les reclamó y les dijo, ¿no pudieron resistir una hora orando? Cuando regresó, ¿qué estaban haciendo sus discípulos? Estaban dormidos. Estaban roncando ahí. Hermanos, tenemos que ejercitarnos en la oración.
ejercitarnos en la oración. ¿Usted cree que de repente usted va a poder resistir el orar media hora? ¿Así de repente? No, es con un proceso. Y usted dice, mira, ya duré 1 minuto. Mira, ya duré 2. Mira, y vas avanzando en el tiempo. A mí me gusta mucho viajar con mis papás y me gusta mucho escucharlos orar a mis papás. Y ¿sabe una cosa? Yo disfruto cuando los oigo orando a Dios, todo lo que le piden, todo lo que le dicen a Dios. ¿Y sabe una cosa? Se puede pasar el tiempo orando, pero dígame una cosa, les digo algo, no se aprendió de la noche a la mañana. Se aprendió con el tiempo y practicándolo, sin duda. Esto y el otro, y sobre esto, y sobre esto otro, y este asunto, sobre este otro asunto, y dice uno, pero ¿cómo lo hicieron? Es algo que se practica, hermanos. Como les decía al principio, hay personas que se ponen a orar y ¿sabe una cosa? A lo mejor empiezan a cabecear. Yo le digo una cosa, cuando usted y yo oremos, pongámonos en una posición de alerta. Porque si usted se pone a orar de una manera cómoda, ¿sabe una cosa? Va a roncar hasta el que ora. Debemos de ponernos atentos. Vamos a orar sobre esto, sobre esto, sobre esto, sobre esto, sobre esto, y con unos puntos a orar. Y así usted pruebe y verá que usted va a resistir. Pero si lo hace de una manera así, como que nomás tengo 2 minutos para hacerlo, ¿sabe una cosa? Eso va a ser algo, pues, muy X. Santiago dice, en Santiago 4:3 dice, pedid y no recibís, dice, porque pedís mal, porque pides para gastar en tus deleites. Hermanos, debemos de pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Conforme a qué? A su voluntad. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Debemos de orar y que nuestra oración quiera ser escuchada por Dios. Que lo hagamos con la motivación correcta. Ahora, ¿qué significa orar? Orar significa suplicar, pedir, rogar, adorar, humillarse, postrarse. Todo eso significa orar. Por eso Dios dice orar sin cesar. Ahora, todos podemos orar en todo tiempo. Nomás cuando vamos manejando, nomás por favor no cierre los ojos. Cuando oramos a Dios, hermanos, debemos siempre hacerlo con una motivación correcta. La Biblia dice que no usemos vanas repeticiones, pero muchos se confunden, porque si usted tiene la necesidad de pedirle algo a Dios, de un hijo que está perdido o que está enfermo de algo, esas no son vanas repeticiones, eso es estar rogando a Dios sobre lo mismo, ¿sí? Porque dice uno, es que ya has pedido muchas veces. Hermano, ¿le estamos rogando a Dios
sobre el mismo asunto. Esas no son vanas repeticiones. ¿Sí me voy a entender? Hay una gran diferencia en pedir algo y en usar vana repetición. Estamos pidiendo algo que es legítimo. Si tienes a tu hijo que está perdido en un vicio o que está enfermo de algo, ¿qué debemos de hacer? Diario orar. Por eso, hasta que Dios responda. ¿Sí? Dice Juan 10:27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Orar, hermanos, no es solo pedir para consultar a Dios, sino es decirle: Señor, ¿qué hago en esto? Mire una oración de David que está en el Salmo 5, versículo 1, dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Otra oración de ruego a Dios está en el Salmo 86, versículo 6. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. El Salmo 146 dice: he dicho a Jehová Dios, mío eres tú, escucha, Jehová, la voz de mis ruegos. El Salmo 81, 7, en la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meribá. Proverbios 2:1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Proverbios 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Pablo manifestó que estaba rogando a Dios, que estaba enfermo y estaba rogando a Dios por sanidad. Y dice la Biblia que rogó 3 veces al Señor. Eso está en 2 Corintios 12:7. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, cuando oramos a Dios de una manera constante, Dios empieza a revelarse a nosotros y empezamos a entender sus propósitos por los cuales Dios nos ha llevado por ciertos y cuales caminos. Y cuando le pedimos que Él nos revele, entonces podemos entender por qué hemos pasado por tal y cual situación. Y sabes una cosa, cuando viene alguien y te pregunta: oye, ¿cómo le has hecho en esta situación? Y entonces tú puedes entender y dices: ay, con razón, Dios me hizo pasar por esto para yo poderle decirle a tal persona que mira, sí se puede resistir sobre esto. No es una casualidad que tú y yo, Dios nos hayamos pasado por tal o cual situación. No, Dios siempre usa todas las cosas para bien.
Dile a tu vecino, Dios usa todas las cosas para bien. Romanos 8:28. Él usa todas las cosas. ¿Sí? Y saben una cosa, orar correctamente nos enseña a depender de Él completamente. David escribió el Salmo 40, que es una oración para esperar a Dios. Se la leo así, dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó mi oído y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y mira a los sabios, ni a los que se desvían tras la mentira. Y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Debemos entender, hermano, que cuando Dios escucha nuestras oraciones, Él también sabe con qué propósito lo estamos haciendo. ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón? Muchas veces cuando oramos a Dios, solo queremos la provisión de Dios. Pero cuando Dios nos aconseja, decimos: ay, Señor, pero esto como que no me gusta tanto. Pero a Dios solamente no debemos de quererlo cuando deseamos la provisión, sino debemos de orar cuando necesitamos el consejo de Él. Necesitamos mujeres que oren por su esposo, mujeres que oren por sus hijos, mujeres que oren por sus familias, que en todo lo que hagamos, hermanos, siempre consultemos a Dios primeramente. Dios quiere que entendamos sus planes, sus propósitos. Cuando le oramos, cuando estamos buscándole a Él con todo nuestro corazón, cuando le decimos: Señor, ayúdame en tal o cual situación que estoy pasando. Y como les decía hace un momento, tenemos que ir practicando, estando en la oración, como familias, orando unos por los otros. Que no le dé pena, hermanos, cuando usted tenga una necesidad, cualquiera que sea, debe de pedir oración. ¿Sabe qué? Estoy batallando con esto. Necesito que me ayude a orar por esta situación. Hace mucho tiempo vino una persona que me decía: pastor, ore por mí, porque yo soy muy rápido para enojarme. Me enojo pronto y me irrito. Y rápido me enciendo y me enojo mucho. Y estuvimos orando por esa persona. Después un día esa persona vino llorando y estaba ahí. Y ya cuando terminó el servicio le dijo: ¿por qué estás llorando? Es que ya no me enojo como antes. Y ahora sí ocupaba enojarme y no me pude enojar, me decía. Le digo: pero es que Dios está tratando contigo. No, pero es que ahora ya no pude enojarme como antes. Dios todo lo usa para bien, hermanos.
Y si le pedimos a Dios algo y Dios nos responde, nosotros tenemos que tener una actitud simplemente de agradecimiento. Por eso necesitamos la oración en medio de nuestras familias. Que enseñemos a nuestras familias a orar. A que desde pequeños estén orando por quiénes serán sus esposas, sus esposos. Que sean hombres y mujeres que amen a Dios más que a ellos, para que les vaya bien en esta vida, hermanos. Cuando oremos al Señor, debemos de hacerlo de una manera correcta. No es malo pedir por algo material, no es malo pedir. Pero debemos de hacerlo con orden. Primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura de nuestra vida. Y cuando dice Dios que son todas las cosas, serán todas las cosas que vendrán por añadidura. Dios conoce a cada uno de nosotros. No debemos de afanarnos, debemos de confiar en el Señor. ¿Se acuerdan cuando el Señor hacía caer maná del cielo y les dio una instrucción? Que cada quien recogiera su porción, nomás lo que ocupaban. Y ¿saben una cosa? Hubo personas que recogieron más de lo que debería ser y se les echaba a perder. ¿Sí o no? Era nomás lo que se necesitaba. Y Dios siempre va a dar a cada uno de nosotros lo que necesitamos. ¿Sí? Debemos de decirle al Señor que se haga su voluntad y no la de nosotros. Recordemos que Dios es dueño de todo. Le leo por último, Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y los perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El punto es humillarnos ante Él, orar humillándonos ante Él. Dice, si oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos a orar para terminar. Señor, disponemos nuestra vida, nuestro corazón a ti. Sabemos que cada día tenemos que orar como familia, Señor. Tú respondes la oración del justo. Y nos ponemos en tus manos, Señor. Sabemos que debemos hacerlo con la motivación correcta, Dios. Tú nos has enseñado tu perfecta voluntad, Señor. Queremos saber orar con perseverancia. Nunca perder la fe. Orar para hacer tu voluntad. Orar a Dios con sinceridad, de una manera honesta en tu presencia. Enséñanos, Dios.
Que la oración en mi familia sea un cimiento fuerte. Que cuando vengan las situaciones difíciles podamos orar y que tú respondas las oraciones de cada uno de nosotros, Dios. Sabemos que vendrán las situaciones difíciles, las pruebas, las contiendas, pero sabemos que tú nos escuchas, Señor. Y queremos siempre hacerla de una manera que nos humillemos a ti, Dios. Sabemos que el que se humilla será enaltecido. Y queremos siempre humillarnos ante ti, Dios, sabiendo que tú nos escuchas, Señor. Que seamos familias que oran a ti. Así quiero que mi familia esté en Cristo. Mi familia que sepa orar, que sepa clamar a ti en cualquier tiempo que pasemos en nuestra vida, Dios. Sella esta palabra en nuestros corazones, a cada uno de nosotros, y que enseñemos a nuestra generación a orar, a clamar con todas nuestras fuerzas, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dígale a su vecino: debemos de orar siempre sin cesar. Pues que el Señor les bendiga, hermanos. Gusto de verles a todos. Les esperamos aquí el miércoles. Y recuerden de que deben de anotarse para el congreso de abril, para que vayan reservando su hotel, porque es un tiempo donde se escasean las habitaciones en Guadalajara, para que agarren con buen tiempo su reservación. Dios les bendiga.